Religión. Ahora sí, religión de verdad. ¿En qué parte de la ecuación entra la religión cuando tratamos de describir a Dios desde una perspectiva filosófica? Hace unos días yo hice un planteamiento, el cual nunca me sentí a gusto con lo que me respondían, puesto que no tomaron en cuenta la premisa que yo decía. Y la premisa era que el ser humano puede imaginar hacia el infinito según lo que sus sentidos perciben. Mas sin embargo no puede conceptualizar cosas que no entiende por encima de él, ya que de una forma u otra está atado a lo finito, a la mortalidad. Puesto que la imaginación se sujeta a lo que percibimos. Lo que percibimos se sujeta al yo. Entonces la idea de un Dios, un ser divino, un ser omnipotente, un ser que está por encima de la cosa, no me puede salir de la nada, no me puede salir de la imaginación. Pero siempre se va a encontrar cuestionante porque obviamente cada uno tiene corrientes diferentes y va a defender su punto. La cosa está en que esto tiene evidencia, que llega más adelante, y aquí entra la religión. O mejor dicho, los hechos históricos que comprueban la existencia de un Dios, la existencia de Jesús en el mundo. Aún hay muchos ignorantes que creen que no existió un Jesús histórico. Hay otros que difieren con la idea de que existió un Jesús divino. Ojo aquí que para comprobar la existencia de un Jesús histórico hay que tener mucho pensamiento crítico y mucho más para poder comprobar los hechos que corroboran a un Jesús divino. Así que me voy con un poco de sentido común. Julio César, la historia de Julio César. ¿Sabes cuántos historiadores hablan de él? 2. ¿Sabes cuántos historiadores hablan de Cristo, de Jesús histórico? 11 personas. Entre esas 11 personas encontramos judíos, cristianos y paganos. Es decir, que tenemos 3 opiniones diferentes y 3 puntos de vista diferentes de lo que fue la imagen de Jesús para la época. Las voy a citar, y ojo, todo esto fue antes de que se instaurara una religión. Plinio el Joven decía: a los que pertenece un gran número de gentes de toda condición, edad y sexo, se reúne un día determinado antes de salir el sol. Tributan a Cristo adoración cultural como a un Dios. Esto fue en el año 112 después de Cristo. Plinio fue un abogado y escritor científico. Luego encontramos a Tácito, que fue un historiador romano que vivió en el 55 después de Cristo hasta más o menos 120 después de Cristo. Citando a Tácito, decía: para hacer cesar esta voz, presentó como reos y atormentó con penas refinadas a aquellos que, despreciados por sus abominaciones, eran conocidos por el vulgo con el nombre de cristianos. Y continúa: este nombre les venía de Cristo, el cual, bajo del reino de Tiberio, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. En esta cita podemos encontrar la muerte de Jesús, que fue bajo el régimen de Poncio. Luego encontramos a Flavio Josefo, que fue entre los años 93 y 94 después de Cristo. Fue un historiador judío que decía: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Luego se encuentra una carta que está Mara Bar Serapión, creo que así se dice. Esta carta viene del siglo II o incluso se estimula que fue a los últimos cuartos del siglo I. Esta carta él la escribió cuando estaba preso y pues la mandó a su hijo. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción. Les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventajas obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrojados al mar. Los judíos destruidos y expulsados de su país. Viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente. Continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió. Continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente. Continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Con tanto referente histórico y vamos a negar la existencia de Jesús. Tenemos que existió un Jesús histórico que fue condenado a la cruz, que murió en la cruz. No murió de un edema de pulmón. Pausa. Varios historiadores han querido decir que Jesús murió de un edema de pulmón. Pero esto es una falacia total y tiene un simbolismo grandísimo. Según las tradiciones judías,
Dios no aceptaba ofrenda de siervo ahogado. El mensaje de Dios justamente fue que iba a ser el sacrificio para pagar. Y si él murió de un edema de pulmón, entonces se le cae el simbolismo. Pero las escrituras relatan que cuando Jesús le pullaron la costilla, salió agua de sus pulmones. Es decir, que no pudo morir de un edema pulmonar. La parte más fuerte de cómo llevarlo a la parte divina es la siguiente. Sentido común y mucho pensamiento crítico, por favor. Cuando Jesús fue crucificado y fue enterrado, no existió una religión. Existían seguidores. No existían seguidores que estaban dispuestos a matar a todo el mundo para salvar a Jesús. No, existían seguidores que estaban dispuestos a morir por hablar de Jesús. Todos los apóstoles murieron o quemados, o decapitados, o crucificados. Y los demás creyentes murieron en cosas de gladiadores, donde lo tiraban en fosas comunes y lo llenaban de leones y de animales hambrientos para que lo devoraran. Es muy diferente, para contemplar el fanatismo es muy diferente morir por una verdad, por la verdad que ellos presentían, que morir por fanatismo. Es muy diferente. Porque si el fanatismo fuera hacia Jesús, hubiesen atacado a los romanos para que lo liberaran. Y Jesús tenía muchos seguidores, hay que entender eso. Y mucho más después de su muerte. Porque se aseguraba que lo vieron vivo después que murió, al tercer día. Entonces dime tú, un personaje histórico de clase baja, que no tuvo ningún tipo de levantamiento armado, que no movió ninguna posibilidad política, porque el Islam se creó a base de principios de poder. El budaísmo se creó en base a otro principio y el cristianismo no se creó bajo un principio como tal. Se creó bajo el principio de la necesidad de una vida plena en totalidad. Esto es lo que diferencia el cristianismo como tal de las demás religiones. Que las demás religiones se pudieron formar con algo muy específico, que era o por poder o por influencia, entre otras cosas. Y el cristianismo nace de una manera bastante particular. Es que el fanatismo no estaba tan grande como que para ocultar el cuerpo de Jesús. Si le metemos un poco de sentido común, era imposible. Porque Jesús no hablaba sobre el levantamiento y sobre la revolución. Jesús no hablaba de eso. Jesús traía un mensaje de amor. Jesús traía un mensaje de bondad. Jesús traía un mensaje bastante claro y bastante libertador. No era lo mismo que tener un mensaje de conveniencia con adiciones políticas o con adiciones de poder, porque no era igual. Ojo, no estoy diciendo que una religión sea superior a otra, porque muy claro está que la Biblia dice que cada quien será juzgado por las obras, o sea, por lo que hace, malo o bueno, en qué contexto lo hiciste bueno y en qué contexto lo hiciste malo. Ojo, no por doctrina, sino por comportamiento, el comportamiento natural del ser humano y lo que tú mismo te condicionas. Eso es algo totalmente general, por eso es que el cristianismo se sitúa como la única verdad que te puede llevar a ti a vivir una vida plena y ser más cercano a una persona que sus actos y las cosas que haga sean la mejor que puedan hacer. Cada quien va a ser juzgado por su ley. Ley, religión, llevan de la mano, porque una religión contempla un sinnúmero de cosas que te llevan a una plenitud de vivencias. Un sinnúmero de normas que te condicionan a actuar de X o Y. Por eso el cristianismo contempla una figura física, una figura que existió como modelo a seguir. Porque no podemos tener una figura mítica que no conocemos, una figura que pueda entender lo que es, sino una figura que haya vivido lo que somos y que haya podido superar eso y ser el mejor ejemplo posible. Es que de tanto contexto, tú ser una persona de clase baja y unir a pueblos que se odian totalmente, que se detestan, y crear una colonia, simplemente me da como sentido común que la divinidad es lo que te queda corto.